11:42, casi 43 minutos. Estamos en directo a través de la 107.9 en FM, también en nuestro canal Radio Sur Visual en YouTube. Pueden ver que está con nosotros la teniente de alcalde, responsable de turismo y de otras áreas. Es la que hasta hace poquito fue candidata a la alcaldía por un nuevo partido, Más por Arona. Es Dacil León, que me da mucha alegría tenerla aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra, Dacil? ¿Bien? Muy bien, alegría la mía de estar aquí con ustedes. Bueno, porque están liadísimas todas las personas que andan en turismo, porque es quien organiza este día entrañable, Día de las Tradiciones, este sábado 30, que tanto gusta, porque qué bonito y qué bueno el poder nutrir a la gente, el poder compartir tradiciones y a la vez que sirvan de reclamo de autenticidad, pues para que nuestros turistas vean que primero para que no se pierdan y luego para que vean algo rico, algo divertido, algo y que lo vivan más que lo vean, ¿verdad? Así. Pues claro, se hace en principio eso para poder poner en valor nuestras tradiciones y nuestro bien intercultural que tenemos en el casco histórico de Arona para los turistas, pero creo que también los residentes necesitamos saber y conocer y disfrutar y mantener esas tradiciones. Que no se pierdan, ¿no? Exactamente. Le voy a bajar un poquito el aire. Estoy un poquito tocadilla porque no paran, ¿no? Y no paramos, sí. Bueno, han pasado, y además es que me han invitado, que lo agradezco mucho, porque el antiguo grupo de gobierno no quería nada conmigo, ni la hora. No, la verdad, ¿no? Me quitaron del mail, no me querían, porque estaba empeñado en lo que he estado empeñado siempre, en buscar la verdad, y entonces no me mandaban los correos y esas cosas, no me invitaban, no me querían. Bueno, el caso es que me han invitado a hacer una rueda de prensa mañana, creo. Exacto, sí. Valorando los 100 días de gobierno. Yo llevo toda la mañana diciendo que es raro, es extraño, cuando menos peculiar, que haya 3 mujeres al frente de un gobierno. Digo, a lo mejor en una casa, ¿no? Yo me he criado con mujeres, mi madre y 6 más, que éramos 11 y éramos 4 chicos y 6 chicas, y la verdad que a mí me es muy agradable que sean mujeres las que están llevando el destino, por lo menos 4 años, de un municipio tan potente como Arona. Hay muchas veces que no nos damos cuenta, estamos aquí, pero cuando salimos fuera, vamos a Madrid, a Fitur, y nombramos Arona, o nombramos, en este caso, Adeje, pues nos damos cuenta del impacto, ¿no? De lo que la gente, cómo pone la mirada, cómo pone la cara, ¿no? Le quiero empezar yendo ya a lo más concreto. Pasado estos 3 meses, no por hacer daño, de verdad que no se lo digo, de verdad, ¿qué se ha encontrado, por ejemplo? Ayer fue el Día Mundial del Turismo, que un destino como Arona, que lo es, de sol y playa, familiar, muy potente, ¿cómo está funcionando a nivel municipal? ¿Qué se ha encontrado Dacil León? A ver, es un poco lamentable, porque tampoco me gusta hablar de... A usted no le gusta hablar mal de nadie, yo lo sé. No es hablar mal, o sea, es simplemente, si es verdad, vamos que a los datos, vamos a la realidad. Nos encontramos con un área totalmente desmantelada, porque tengo ahora mismo pues una persona, lo que es en el área en sí, aparte de los informadores turísticos. He encontrado gente de baja, que son cuestiones que poco podemos hacer con ellos, personas en situación de excedencia, incluso una persona que directamente se fue de la administración, y bueno, un municipio como Arona, tan importante, con el que el sector turístico es tan importante, tener un área en estas condiciones, de verdad que es muy, muy lamentable. Estamos ya trabajando para poder sustituir esas plazas que necesitamos sustituir y equipar y hacer equipo, hacer un buen equipo y dotar de equipo un área tan importante como turismo. Tenemos además dotada la plaza de técnico y incluso presupuesto para poder solicitarlo. No entiendo por qué nunca se ha solicitado, y ahí estamos en la búsqueda de un técnico de turismo, que también nos hace muchísima falta, porque estamos hablando de un área que tiene un presupuesto de en torno a 1,5 millones de euros. O sea, necesitamos personal para poder gestionar ese capital. Si le he entendido bien, el área de turismo del Ayuntamiento de Arona se la ha encontrado usted desmantelada, ha dicho.
total, sí. Sé que no hay gente, o sea, tengo un compañero que la verdad es que vale por 10, la suerte que tengo. Sí. También es verdad que tengo compañeras de baja que también están ayudando en lo que pueden, en la medida de sus posibilidades. Claro. La verdad es que yo agradezco muchísimo que, bueno, que sí es verdad que pues personal está como está, pero el poco personal que tengo, la verdad es que es estupendo. Bueno, no se esperaba esto bajo ningún concepto. No, nunca, que va. No, la sorpresa sería mayúscula, ¿no? No, en absoluto. Imagínate, yo un área tan importante como es turismo en Arona, que además tantas cosas que hacer, porque desde el primer momento en que llegamos, yo me incorporé, como sabes, el 17 de julio, porque yo tuve que esperar por la excedencia por ejercicio de cargo público, y yo me incorporé el día 17. Obviamente ya sabía de antes, porque bueno, por las tardes también intentaba hablar con el equipo y hablaba pues con el compañero que tenía un poco de referencia. Y la verdad es que muy buena predisposición, lo tengo un poco saturado el pobre, porque claro, es que no tengo a nadie más. Y luego personal de confianza también, tengo la suerte de tener a la compañera que quieras que no, la experiencia que tiene pues también me está ayudando muchísimo para poder sacar adelante los proyectos. Date cuenta que nosotros desde que entramos, lo primero que nos encontramos fue patrocinio del Salto, que estamos hablando de un evento importantísimo, que llegan más de 220 jinetes no solamente de España, sino a nivel internacional. Entendíamos que teníamos que estar, sacamos adelante ese proyecto, el freestyle, estamos también con otros eventos que van a celebrarse en los próximos meses, y especialmente pues ahora que tenemos allá en ciernes el Arona en Tradiciones, claro, que para nosotros es un evento muy bonito, pero la verdad es que nos ha costado mucho trabajo sacarlo adelante, porque lo que queremos es que las cosas salgan bien y que se tramiten correctamente. ¿Y por qué cree que ha pasado esto? ¿Ha sido, no sé, dejadez? ¿Lo han hecho aposta? ¿Qué ha pasado? Porque si decimos, no sé, vamos a ver, con todo el respeto del mundo, no sé, el Tanque, o Santa Úrsula, ¿no? Con todo el respeto, con sí, todo obviamente, respeto. obviamente. Claro, obviamente. Pero que hay una persona en turismo y tal, bueno, pues ICO, no sé, pero y con todo el respeto, que sé que tienen bastante más. Pero Arona, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué se ha llegado a esto? A ver, yo desconozco, porque obviamente cuando se coge una baja por una situación de salud, o sea, una cuestión que tampoco no podemos cuestionarlo. ¿Vale? Excedencias, pues bueno, entiendo que tampoco estarían pues del todo a gusto con el trabajo, pero también, bueno, es una decisión que se toma a nivel personal, no podemos tampoco meternos en eso. Pero bueno, yo lo que sí es intentar, llevo desde que llegué prácticamente solicitando pues eso, sustituir plazas. No hay listas, o sea, hay muy pocas listas date cuenta que yo no puedo contratar a dedo a cualquiera para el área. O sea, yo el proceso del empleo público es complejo. Exacto, es complejo. Y la administración de por sí es lenta. Encima, en agosto, pues más se complica. Pero yo espero en las próximas semanas tener ya resuelto por lo menos un auxiliar administrativo que me pueda ayudar a sacar adelante los tropecientos mil facturas que tengo pendiente de pagar, que yo una cosa que sí tengo clarísima es que la gente tiene que cobrar, o sea, no podemos dejar... Hay muchos retrasos en ese sentido. Muchísimos retrasos. En turismo. Sí. Y claro, cada factura tiene que estar debidamente informada para poder, en caso de que así tenga que ser, llevar la junta de patronato, y cuando no, pues oye, yo hacer el pago y levantar el reparo, que ya me he tocado. Me he tocado también levantar reparos, intentando pues solventar la situación que me he encontrado, pues para poder dar respuesta bajo mi responsabilidad, que obviamente es la responsabilidad que asumimos cuando cogemos el cargo. Ustedes, amigas y amigos oyentes, van a comprender, porque no es agradable, porque pues compartieron gobierno, incluso amistad, y luego pues se rompió, pues las cosas en la vida pues acaban, pues está igual que nos morimos. Pero quiero decir que hay mucha lucha, hay mucho trabajo, y es difícil no cuestionar por lo que se han encontrado. Es difícil para poder evaluar, para poder decir, oiga, pues están haciendo otros. Pero a pesar de las dificultades, porque bueno, usted también es una mujer que sobre todo brilló en promoción económica durante la época en que fue concejal, teniente alcalde socialista, y ahora con más áreas y con un nuevo proyecto, porque es un nuevo proyecto político, ¿no? Donde están gente muy afín a usted. En general, ¿qué diría? ¿Cómo se sienten? A mí, yo pregunto y me dicen, mucho trabajo. Yo pienso traerlos a todos por aquí, ahora que me dejan y que me escriben desde el gabinete de prensa, voy a traerlos todos, a Coalición, a todos, voy a traer a todos. Y así yo les voy a invitar a ver si quieren venir
precisamente eso, me gustaría saber qué ilusión, qué ambiente se respira entre ustedes, porque han llegado y se han encontrado esto así. Entonces, ¿cómo se está desarrollando este primer contacto, estos primeros 100 días? ¿Cómo lo están viendo? Tú sabes cómo soy yo, Nacho. Sabes que yo me enfrento a todo y bueno, sí, y siempre con ilusión y con ganas. O sea, yo creo que hemos venido aquí a que las cosas cambien, a que se hagan las cosas mejor, porque realmente cuando uno empieza un proyecto de estas características, lo empieza con un reto de mejora siempre, aunque las cosas hubieran estado perfectamente, siempre buscas eso, superar. Y estamos trabajando muy duro para poder sacar adelante un proyecto, especialmente para el área de turismo, porque sí es verdad que tenemos así nuevas cosas, nuevas ideas para promoción económica, pero sí es verdad que es algo que ya viene ya rodado. Tengo un equipazo, que sabes que tengo ahí un equipazo de que además de incluso quedan de la época suya. Sí, por supuesto. O sea, ha sido retomar estupendo. y volver con muy buena gente y gente muy profesional además, y muy implicada, que yo creo que eso es importante. Vale. Y en el turismo lo que queremos es que en breve tiempo, o sea, en el espacio más corto de tiempo posible, podamos tener también un equipo como tenemos en promoción económica, y la gente trabaja en armonía y que tengamos ganas de sacar adelante los proyectos que se nos van planteando, que te digo, hay muchas ideas buenas para poder desarrollar en las áreas. Hoy es 28 de septiembre, en muchos municipios, en muchos destinos ya están trabajando en Fitur, ya de hace tiempo. Una de las citas ineludibles, luego la World Travel, Berlín, etcétera, y yo creo que turísticamente hay mucho trabajo creo yo que ha habido cierta separación o cierto silencio, a veces un poco incómodo entre la patronal, los empresarios y el ayuntamiento. No tiene por qué, ¿no? Yo creo que debemos ir de la mano. Yo estoy convencidísima de que se tiene que ir de la mano siempre. Yo creo que nosotros no somos nada, hablando de lo que es patronato de turismo, sin contar... Va a profundizar en mejorar esta relación. Ya hemos mantenido algunos contactos, estoy siguiendo, abriendo agenda para reunirme con los distintos agentes empresariales a nivel turístico, que debemos, obviamente, porque además son los que tienen la experiencia, son los que tienen el sentir, el día a día, los problemas que hay, las demandas que hay, tenemos que escucharlas de esta gente, y obviamente vamos a seguir, y yo lo que quiero es que no sea una cosa puntual, sino que sea algo continuado para que podamos ir mejorando todo aquello que sea mejorable, que hay mucho que mejorar. ¿Claro? Ya, le quiero preguntar por bueno, pues había ilusión en la calle, ustedes fueron la sorpresa, estuvieron ahí muy cerca de conseguir un quinto concejal, muy cerquita, apenas un puñado de votos, pero después, porque claro, quien les conoce sabe que usted se para en la esquina, en el mercado, siempre usted ha sido una persona muy cercana, muy natural, ¿no? Y ahora un poco, ¿cómo ha visto a la gente en su pueblo, en su municipio? Porque los seres humanos a veces somos un poco impacientes y queremos los cambios, queremos los cambios ya. Y entonces, oye, poquito a poco, pero entiendo que, no sé, ¿nota a sus vecinas y vecinos contentos, felices con el cambio? Sí, y de hecho yo creo que ya la gente nota el cambio. O sea, yo creo que ya se respira un aire diferente. Eso ya de entrada. Sí, es verdad que lo que tú dices, o sea, hay cosas que obviamente de la noche a la mañana no se pueden resolver. Es más, el problema que también tenemos con el tema de los periodos electorales es que siempre toca incorporarte en el momento que se va la gente de vacaciones, con lo cual ya te ralentiza un poquito todos esos procesos, pero en principio yo creo que sí, que la gente está contenta, que la gente ya empieza a ver cambios, empieza a respirar un nuevo aire y yo creo que hay ilusión porque las cosas pues vayan evolucionando más positivamente. Un buen barómetro es el estado de ánimo de los trabajadores del ayuntamiento. Sí, sí, también. Yo la verdad es que, mira, una de las cosas que sí que cuando hablo pues en plan familiar o en plan amistades, y dice, bueno, llega uno al ayuntamiento y llega y recibe tanto cariño de la gente que digo, bueno, pues mira, tan mal no se hizo en su momento por parte, bueno, porque a mí como persona, que bueno, que recibo tantísimo cariño y tantas ganas. Y es verdad que es muy importante. Yo creo que es importante cuando uno se dirige a los compañeros, a los trabajadores, pues lo primero que tiene que haber es respeto y también comprensión por la carga de trabajo y que muchas veces las cosas no salen como uno quiere. Yo lo que sí cuento con no solamente con ese cariño, sino con la profesionalidad del personal de nuestro ayuntamiento, que en la medida de lo posible está haciéndolo todo lo que se puede para poder echarme una mano y sacar adelante los proyectos de la mejor manera posible, porque siguiendo normativas, etcétera. Yo no soy
soy jurista, obviamente, pero bueno, conozco un poquito la administración y algo aprendido, pero sí es cierto que necesitamos de mucho de su trabajo y de su colaboración. Es que no podemos, claro, somos en función de lo que hemos vivido, de las experiencias y de nuestras creencias, no podemos quitar de un plumazo años de juicios, dineros públicos en defensas y no defensas y contradefensas, una maraña de líos tremenda, ¿no? Y luego, claro, no vamos a ser aquí demasiado... No es que en ningún caso quiero ser cómplice. Estamos hablando de Arona. Arona es un municipio puntero donde hay un desarrollo urbanístico, turístico muy potente, donde se juega mucho dinero, mucha gente, ¿no? Esto no es servicios sociales, ¿no? Esto no, exacto. Y aparte de que ha habido quizás una falta de planificación. Yo siempre digo, a mí no me gusta estar echando, lo que nos... No, vamos a ver, nosotros tenemos que empezar de cero y tirar para adelante con lo que hay y tratar de luchar para que las cosas mejoren en cualquier caso y con todas las vicisitudes que nos vamos encontrando. Eso está clarísimo. Pero eso tuvimos también en 2015, nosotros cuando llegamos también, y tuvimos esa mayoría absoluta en 2019 precisamente porque la gente nos vio trabajar. Había ilusión, había ganas y había gente trabajando y poniendo ahí, arrimando el hombro para que salieran los proyectos. Las circunstancias que luego se dieron, oye, pues son muy indeseables realmente, pero bueno, yo creo que el apoyo que nosotros conseguimos en estas últimas elecciones, siendo un partido nuevo, sin conocernos nadie, con poco apoyo, tú sabes, de los medios, que son los que nos ayudan muchas veces a dar a conocer nuestro proyecto, con falta de recursos, porque no teníamos recursos. Entonces, conseguir lo que hemos conseguido, para mí es un logro de verdad, que yo no tengo más que palabras de agradecimiento para toda aquella gente que nos apoyó. Hicimos mucha calle, sí, pero la calle la hacen todos los partidos. Pero fíjese, hay una cuestión importante que yo la conozco de antes. Usted siempre ha sido una mujer muy respetuosa con su trabajo, con sus vecinos, y muy estricta. El trabajo es el trabajo, y yo creo que se lo ha enseñado su padre, así, ¿no? Que hay que ser muy respetuoso, muy estricto y hacerlo lo mejor posible, para que luego a mí me traten así también, pero poniendo por delante a los demás, ¿no? Sí, por supuesto, y con todo el respeto y tratando de escuchar mucho a la gente. Yo creo que la labor de un político, lo primero es escuchar. Escuchar a la gente y tratar de recoger esas demandas, que muchas veces no llegamos a todo. Eso es una cosa lógica. O sea, nosotros tenemos las herramientas que tenemos y queremos hacer las cosas bien, y que la normativa siempre esté por delante para poder realizar todas aquellas, dar soluciones a todas aquellas situaciones que se nos van planteando. Pero sí es cierto que bueno, yo creo que cuando se trabaja con ahínco y con respeto y con ganas y con ilusión y buscando soluciones en vez de problemas, las cosas van saliendo. Yo creo que además las personas sabemos, por la energía, por cómo nos miran, cómo nos hablan, cuando es de verdad, ¿no? Cuando, oye, lo está haciendo de verdad. Sobre todo cuando uno tiene unos añitos, ¿no? tengo una pregunta que tengo muchas ganas de hacérsela a usted y se la voy a hacer públicamente. Tengo la sensación de que Más por Arona es un proyecto político con mucho margen de crecimiento. Yo les veo a ustedes como gente de aquí, cercana, que pueden lidiar con cabildo, con gobierno, incluso con gobierno de la nación, sin perder, por ejemplo, lo primero que me ha dicho nada más verme, que tenemos el Día de las Tradiciones, Nacho, vente para arriba, que vas a ver qué bien, qué tal. Entonces, sin perder esa cercanía, pero luego no dejando de lado, quiero decir, estando muy vigilantes de decisiones tan importantes como, por ejemplo, un centro de salud en los cristianos, o que funcione el centro El Mojón, o que lo del puerto se solucione. Claro, es así un poco. ¿Usted también piensa que Más por Arona es una formación cercana con un margen grande de crecimiento, Araceli? Mira, nosotros nacemos con una voluntad local, municipal. O sea, estamos hablando nosotros, realmente la idea es dar una solución a Arona. Cuando nosotros nos vemos como concejales no adscritos, fuera de nuestro anterior partido, teníamos dos opciones. Acabar el mandato, porque obviamente nosotros además lo dijimos siempre, ¿no? Que siempre hemos sido muy francos, muy sinceros y muy honestos. Nuestra acta no lo íbamos a dejar. Pero a usted la echaron.
No, al final no. Yo me iba. Sí, es verdad que se fue antes de que la echaran, sí es verdad. Es que pasaron tantas cosas, la verdad. Sí. A ver, a mí sí es verdad que me quitaron las delegaciones en enero de 2021, que yo volví a mi trabajo, yo tengo mi trabajo, tengo mi profesión y la verdad es que muy bien, o sea, yo realmente tengo esa gran suerte de decirlo. En esa vez fue a usted y a Juan Sebastián. Y a Juan Sebastián, efectivamente. El primero que quitaron delegaciones fue a Luis, a mi compañero Luis. Sí. Sebastián y yo fue en enero de 2021. Claro. Y luego el resto de compañeros dejaron las delegaciones en septiembre. Sí es verdad que querían dejarlo muchísimo antes y yo creo que ya lo he puesto de manifiesto en otras ocasiones, hace muchísimo antes ya querían dejarlo, pero sí es verdad que el partido en su momento decían, oye, por favor, aguanten, que esto lo vamos a solucionar. Entonces, al final, como no hubo solución, lo que hicimos fue, mira, nosotros nos vamos, no pasa nada, y la idea no era, en principio, montar un partido. O sea, en principio, a priori, no. Era terminar esa legislatura y, bueno, ver. ¿Qué es lo que pasa? Que sí es verdad que la gente en la calle sí que nos decía, oye, ustedes vinieron a hacer una función y esa función no la han terminado de hacer, no nos pueden abandonar ahora. Se te va un detalle, Daci, y te dimos el voto. Ya, exacto. Entonces teníamos la responsabilidad, por lo menos, de intentarlo y de afrontarlo. Entonces, vamos a intentarlo, vamos a afrontarlo, vamos a luchar, vamos a trabajar y que sea lo que Dios quiera. Y que fija cómo cambian las cosas, ¿no? Hay veces que en 5 segundos una cosa que nos parece un problema tremendo, luego lo pensamos y ya no va a ser tan problema. En estos 3 meses ya le han empezado, yo creo que sobre todo por las manos que sujetan el caldero, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, la alcaldesa parece que es muy trabajadora, ¿no? Clary también ha estado entonces están ahí todos empujando por sacar el municipio adelante. Parece increíble, tres formaciones políticas distintas, ¿verdad? Y además hay muy buena sintonía, de verdad que los compañeros en general, tanto los compañeros concejales como los compañeros de personal de confianza, honestamente les digo, da gusto. Ahora mismo sí es verdad que me da mucho miedo de decir esto, porque yo también estaba a gusto cuando en 2015 y en 2019. Pero sí es verdad que me digo, yo sabe que yo soy muy sincera. Están trabajando mucho. Se está trabajando mucho, hay mucha ilusión, hay implicación, que yo creo que eso es muy importante. Y estamos bueno, a cada pasito, sí es verdad que hay muchísimos obstáculos que nos estamos encontrando, y eso es lógico, y la administración a veces es tediosa, pero sí es verdad que se está luchando, se está colaborando. O sea, la verdad es que me acerco a cualquiera y siempre hay una sonrisa y siempre unas ganas de colaborar y de, sabes que hay muchas cosas, muchos proyectos que se sacan de manera transversal y siempre hay ese apoyo. O sea, en ese sentido, vamos a ver que siga así porque estamos muy a gusto. Hay que contar una cosa, vamos a ver. Daci León es una madre maravillosa, de dos chicos ya estupendos y también, bueno, pues uno está fuera estudiando y la otra está ahí camino ya también. Entonces, pero ella... Quiero decir que es un ejemplo de que el político es 24/7, porque te llaman 24/7, 365, todo el año, para el bautizo, para el entierro, para la celebración de que el hijo entró a la universidad, pero además tiene su despacho, tiene sus cosas, sus expedientes, tiene su casa, su lavadora, su cocina, sus padres, su familia, sus cosas, que hay veces que Superwoman, es que alcanzan a todo. Es difícil compatibilizar. Hay mucho trabajo, es que es mucho más trabajo de lo que parece de fuera. Sí, obviamente. Yo no llego a casa y me siento, yo no puedo. O sea, yo tengo un hogar, tengo mis hijos, tengo mi pareja, mi perro. O sea, claro. Vamos a ver, hay obligaciones que uno tiene que atender y sobre todo eso, mi familia, que yo creo que es algo que debemos aprender muchas veces. O sea, uno quiere estar en todo. Porque queremos estar en todo y tenemos que estar en todo, pero a veces tiene uno que también ponerse un freno, y yo eso lo aprendí tarde. Y yo, una de las pocas cosas que yo me echo en cara a mí misma, y es verdad que mis hijos no, pero yo sí que me echo en cara es lo mucho que les he faltado yo a mis hijos con todo esto. Bueno, pues usted les quiere mucho y ellos se sienten muy queridos. Ellos la verdad es que no me lo echan en cara, he de decirlo. Ellos son muy comprensivos y me apoyan. De hecho, cuando empezamos este proyecto, obviamente yo lo hablo con mis hijos, lo hablo con mis padres, con mi pareja, y todos me apoyan. Todos me apoyan porque saben o creen, porque creen en mí. Ya está, o sea, es tan sencillo como eso. Entonces, son proyectos que uno toma en la vida y que uno tiene que ser, sobre todo, responsable. Bueno,
pronto empezaremos a ver, porque ahora parece que están un poco tapando agujeros, ¿no? Voy a decirlo así, pero pronto empezaremos, ¿cuándo cree que empezaremos a ver la mano de estas tres estupendas, fantásticas mujeres en Arona? Yo creo que se está viendo, yo creo que ya se está empezando a ver. Pero bueno. Ya se está empezando a ver. Yo creo que ya se ve que hay movimiento. Ya. Y yo creo que en ese sentido, pues yo creo que ya se está empezando a ver. Nosotros, bueno, sí que tenemos varios proyectos de aquí a final de año y hay muchísimas cosas encima de la mesa. Estamos hablando de, bueno, ahora cuando termine Arona en Tradiciones me pongo ya con la campaña de Navidad, con Fitur. Tenemos el aniversario del mercado ahora el 13 y el 14 de octubre. Tenemos pues eso, la World Travel Market, que nos tenemos que ir ahora a principios de mes. Pues la subida a la Escalona, el Surf Pro que tenemos a través de turismo, castañas, dulces y vino a finales de noviembre. El segundo Congreso de Comercio, que lo hacemos de la mano del CES. O sea, hay muchísimas cosas de aquí a final de año que todavía tenemos que sacar adelante. Hay muchísimo trabajo, pero es que yo creo que además, a mí es que yo lo que no podría estar es no haciendo nada. Eso te lo garantizo. Ya. O sea, a mí, si es verdad que a veces asumo demasiadas cosas y quiero hacerlo yo, o sea, que hay que delegar, me cuesta a veces delegar, exacto. Si no... Pero bueno, en este caso tampoco tengo mucho a quien delegar, o sea, claro. Pero bueno, que en cualquier caso sí es verdad que estamos muy entusiasmados con que salgan adelante proyectos que venían ya caminando, obviamente, proyectos nuevos y sobre todo ordenar bien la casa. Si es verdad que promoción económica tengo, como te digo, equipo, pero en turismo tenemos muchísimo trabajo que hacer. Bueno, y yo le quiero preguntar, ¿qué le decimos a los vecinos? De los cristianos, del Valle, bueno, usted se lo dice de la Camella cuando se cruza con ellos, y yo si leo entre líneas digo que estamos trabajando, dirían ustedes, estamos trabajando a tope y un poquito de paciencia para que se vea brillar la cosa, ¿no? Exacto, yo creo que poquito a poco se va a ir viendo, poco a poco se va viendo ese trabajo, ese resultado del trabajo. A veces el trabajo en sí mismo no se ve hasta que pasa pues cierto tiempo. Poco a poco se va a ir viendo. O sea, yo creo que estamos ya en esa línea. La gente nos está viendo trabajar, está viendo un movimiento diferente y se va a notar en breve seguro. ¿Volvería a una entrevista aquí conmigo? Yo siempre, contigo siempre, por favor. Bueno, hoy tenemos el acto del inicio del grado de turismo de la Universidad de La Laguna, bien, que estamos a punto de retransmitirlo, ya está cantando el coro y quería decirle lo mejor para los suyos y para usted, de todo corazón. Igualmente. Mucha salud para seguir trabajando tan bien por su municipio, que yo sé que esa es su pasión, su gente, y aquí lo está demostrando. Que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Venga. Daci León es la teniente de alcalde, líder de Más por Arona, nueva formación política junto a los populares, con la alcaldesa Fátima Lemes y a Coalición Canaria, Clary Pérez, están gobernando Arona. 3 mujeres al frente de uno de los municipios más importantes de España.